Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Como siempre, es bueno estar juntos, compartiendo la palabra del Señor, oyendo, atendiendo lo que Dios quiere decirnos. Quiero invitarlos para que abra su Biblia o busque su Biblia ahí en su celular, en Primera de Corintios capítulo 14, los versículos 1 al 3. Lo repito, Primera de Corintios capítulo 14, versículos 1 al 3, que dicen así: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El tema que vamos a desarrollar y comentar el día de hoy es la profecía cultural. En este pasaje, el apóstol Pablo está entregando algunas orientaciones, algunos principios didácticos en el cómo se tiene que dar en el culto, en la reunión, en la congregación, el tema de la profecía a través del don de lenguas. Al mismo tiempo, decir que estructuralmente los capítulos 11 al 14 son una unidad temática, ya que en el capítulo 11 el apóstol Pablo habla de lo que es la cena del Señor, es decir, la reunión de los creyentes que se juntan para honrar, adorar y compartir la Santa Cena o la Cena del Señor, que significa que Cristo Jesús vino a este mundo, murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos y que nosotros lo esperamos ahora que retorne nuevamente. Ahora, el pasaje que les acabo de leer en 1 Corintios capítulo 14, 1 al 3, específicamente en el versículo 3, aparecen tres beneficios de lo que es la profecía cultural. En primer lugar, la profecía cultural tiene como objetivo edificar. Edificar acá significa construir la vida espiritual del creyente para que éste, como hijo de Dios, como discípulo del Señor, aprenda a vivir plenamente la vida del Señor aquí en la tierra y, por otro lado, sea un testimonio vivo y verbal del Evangelio del reino de Dios. Ahora, Pablo habla de cómo se tiene que edificar a las personas. En 1 Corintios capítulo 3 voy a leer este pasaje, donde el autor Pablo también previamente ha dicho, 1 Corintios 3, versículos 10 al 15, dice: conforme a la gracia que Dios nos ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual se hará manifiesta, porque el día la declarará, por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo está hablando de manera metafórica y analógica, diciendo que él, como perito arquitecto, puso el fundamento en la iglesia de Corinto. Acá se refiere que espiritualmente él habló y compartió el evangelio con estas personas de cultura griega y ellos aceptaron y creyeron en Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Más tarde, la iglesia fue creciendo en número, como también creciendo en el conocimiento del Señor, porque ya tenían el fundamento que el apóstol Pablo había puesto en el corazón de cada uno
de aquellos oyentes receptivos al Evangelio. Él habla y dice que nadie puede poner otro fundamento. El fundamento de la vida cristiana parte con creer y recibir a Jesucristo. No se puede construir en algo donde no hay un fundamento. Desde el punto de vista de la analogía, en cuanto a la arquitectura, sabemos que humanamente existen métodos, técnicas, elementos para cómo construir un edificio, una casa o algo que más tarde será habitable por personas. Normalmente la clave está en un buen fundamento. Y el fundamento acá, para el punto de partida de una persona para ser cristiano, es el mismo Señor Jesucristo. Ahora, Pablo menciona acá también de algunos materiales que son imperecederos. Me refiero a el oro, plata, piedras preciosas. Pero al mismo tiempo se menciona materiales que son perecederos, que serían la madera, el heno y la hojarasca. Metafóricamente, Pablo está diciendo también que hay materiales, doctrinas, que son fundamentales para que el creyente se edifique y se fundamente profundamente y eche raíces en la vida cristiana, de modo que sea una persona inconmovible en cuanto a su fidelidad y permanencia en el Señor. Entonces, la profecía bíblica puntual tiene este objetivo, que en este caso es edificar la vida del creyente. Ahora, en segundo lugar, la profecía cultural tiene el propósito de exhortar al creyente. Entiéndase como exhortar es una llamada para consolar, para asistir, para apoyar, donde es el Espíritu Santo definido por los escritores sagrados tales como Pablo, como Pedro y como Juan, el Paracleto. La expresión o la palabra o el término, la voz, exhortar en el texto griego es la palabra paráclesis. Y ahí que este verbo klesin significa llamar. Es el llamado, en este caso, del Espíritu Santo, que a través del hermano creyente en el culto va a exhortar, va a animar, va a consolar y hacer que estos creyentes estén listos y atentos para el servicio del Señor. Ahora, hay varios pasajes que hablan acerca de la exhortación y que el mismo Pablo escribió en otra de sus epístolas. Mencionemos algunos, por ejemplo, como la epístola de Primera de Timoteo. Vamos a buscarlo para poder leerlo y así poder tener más comprensión del texto. Primera de Timoteo 4:13. Dice así la Sagrada Escritura: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Que esta vez Timoteo, como un buen pastor, como alguien que estaba a cargo de las congregaciones del primer siglo cristianas, Pablo le orienta como su padre espiritual para que su trabajo esté también no solamente en la parte didáctica, sino también en la exhortación. Es decir, que anime a los creyentes, que motive a los creyentes a ser testigos del Señor Jesucristo en donde se encuentran. En el versículo del capítulo 6, versículo 2, también dice algo más o menos similar. Los que tienen amos creyentes, que los tengan, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de un buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es decir, la conducta, la respuesta, la obediencia, el trabajo, la excelencia que tiene que desarrollar un creyente sin ser selectivo si su jefe o el empleador es creyente o no creyente. Timoteo tiene que exhortarle a estos creyentes a hacer un trabajo de excelencia y de responsabilidad. En segunda de Timoteo también encontramos otras expresiones sobre la misma. En el capítulo 4, versículo 2, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La exhortación acá tiene la finalidad de dos elementos. Primero, la paciencia. La paciencia significa
esa capacidad de permanecer en algo que uno ha iniciado y constantemente hasta que pueda terminarlo. Y la doctrina se refiere al cuerpo básico de los principios didácticos que tiene el reino de Dios y que fueron enseñados por el Señor Jesucristo y que el mismo Señor le encargó rigurosamente a los apóstoles que le enseñaran a los discípulos que poco a poco se iban a ir añadiendo a la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. En el libro de los Hechos también aparece una expresión también sobre la exhortación. Vamos a leerlo en el capítulo 13, Hechos 13, versículo 15. Dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirle: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad, hablad. Lo que estos creyentes esperaban en esa reunión allá en Antioquía de Pisidia, que Pablo y los otros colaboradores de él, que ya sea Lucas, también Timoteo, también Tíquico y otros más, tuvieran palabras de exhortación. Entonces, hoy día más que nunca la exhortación cristiana significa que hay que animar a algunos creyentes que están débiles. Hay que animar a otros para que sigan firmes en el Señor y puedan mantenerse en la fe hasta que el Señor les llame a su presencia. Y finalmente, la profecía cultural tiene el objetivo de consolar. Esta palabra consolar es la palabra paramutián, que significa animar, estimular a alguien que está decaído. También significa empatizar, ponerse en el lugar del otro. En este caso, hay situaciones que los creyentes pasamos, que las personas viven, cuando el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: en el mundo tendrán aflicción. La aflicción es símbolo de un problema agudo, de una situación donde alguien perdió a su madre, perdió el trabajo, alguien se enfermó de una situación grave y produce inestabilidad emocional y la persona decae profundamente en un hoyo y le cuesta mucho salir. Sin embargo, la consolación, el colocarse en los pies del otro o en los zapatos del otro, el darle palabras de ánimo, decirle que el Señor está ahí para ayudarlo, para fortalecerlo y sacarlo adelante, eso es parte de la profecía cultural. Entonces, hay varios consejos que alguien podría darle a otro con respecto a cómo consolar a alguien que está en alguna situación difícil. En primer lugar, hacerse presente. Tan importante es cuando muere alguien de la iglesia o algún pariente cercano o un pastor o alguien que de una u otra forma tenemos una relación como hermanos, el hecho que alguien esté presente es un apoyo. En segundo lugar, escuchar y ofrecer apoyo. A veces las personas, más que decirles algo, lo que esperan es que se les escuche. En muchas ocasiones me ha tocado cuando alguien vamos a hacerle consejería pastoral, son ellos los que hablan, hablan y hablan. Uno quisiera en un sentido interrumpirles, pero no es correcto eso. Lo correcto es escuchar, escuchar y escuchar. En tercer lugar, ser un buen oyente o ser un buen persona que está atento a la necesidad que el otro tiene. Cuesta en un sentido ser honesto en cuanto a ir sacando las capas que a veces colocamos en nuestro corazón o en nuestros comentarios, o no comunicamos correctamente ni somos lo suficientemente honestos para decir lo que nos pasa. Alguien nos pregunta ¿cómo estás? Y a veces decimos aquí estamos. No decimos cómo estamos, sino dónde estamos. Entonces, la Sagrada Escritura nos enseña que tenemos que aprender a consolar. En cuarto lugar, ofrezca su ayuda concretamente. Es decir, no solamente palabras, sino que hechos.
La Sagrada Escritura dice que tenemos que apoyar y ayudar a aquellos hermanos que pasen alguna circunstancia difícil y que de una u otra forma necesitan ya sea un dinero, situacionalmente, o también necesitan una caja de mercadería, o algún regalo, o algún obsequio. El amor se expresa con palabras y también con acciones. Entonces, hermanos amados, la profecía cultural tiene propósitos específicos como edificar a los creyentes, exhortar a los creyentes y consolar a los creyentes. Que el Dios Todopoderoso nos ayude, nos guíe a estar atentos a lo que Dios quiere decirnos en la reunión a través de la profecía cultural o de la palabra profética más segura que es la Sagrada Escritura, que en cada reunión nosotros como creyentes se comparte el mensaje de la palabra. Dios quiere hablarnos, quiere consolarnos, quiere edificarnos, quiere apoyarnos. Eres la persona insustituible que nosotros necesitamos cada día. Y el Señor, más que en una cruz, Él quiere estar en nuestro corazón. Somos como piedras vivas, que somos edificados en la palabra del Señor. Y Dios quiere estar ahí y está ahí para edificarnos, exhortarnos y consolarnos. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra y oramos para que esta palabra viva y eficaz tome cuerpo y vida en nuestros corazones y podamos hacer tu voluntad cada día. Tu bendición es lo que necesitamos, la exhortación es la que necesitamos, tu enseñanza es la que necesitamos para que de esa forma nos mantengamos en el temor del Señor todos los días de nuestra vida y podamos compartir con otros este evangelio de buenas noticias en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.